Buenos días, mi nombre es Natalia Tobar. El día de hoy vamos a conversar sobre una problemática que afecta a la ciudad de Lima, que es la invasión de terrenos, que recopila todas las acciones carentes del Estado. La invasión de terrenos en Lima tiene un origen en la gran cantidad de personas que actualmente viven en los asentamientos humanos. ¿Pero a qué se debió este movimiento migratorio? Definió como un movimiento social de personas que venían de la sierra hacia la costa en el siglo XX, básicamente por un problema social, económico y político, ¿no? Dado que estas personas no contaban con viviendas, lo que las obligó a migrar a Lima, y esto hizo que la ciudad creciera de manera acelerada su demografía, ¿no? Actualmente, las personas que vinieron a Lima lo hicieron básicamente porque eran personas olvidadas por el Estado y llegaron aquí con la idea de tener una casa propia, la tierra prometida, ¿no? Tal cual como fue el movimiento bíblico de los israelitas, en la cual pensaron que todo estaría a su alcance y que sería una felicidad para ellos tener su casa propia, ¿no? Lamentablemente no fue así para ellos porque el gobierno no supo darles ni estar preparado para poder recibir esta gran cantidad de migrantes, ni tampoco de darles los servicios básicos que ellos necesitaban para poder subsistir, ¿no? Es por este motivo que estamos conversando el día de hoy para dar a conocer cuáles han sido las acciones equivocadas del gobierno peruano que llevó a esta migración interna y también visibilizar cuáles son los factores y la realidad actual de estos migrantes, ¿no? Que buscaron una solución en sus vidas y que actualmente no la tienen. Para ello, estamos con Lucero Berrocal, que nos va a hablar un poco sobre la economía centralizada en Lima. Hola Natalia, permíteme mostrarte una imagen antes. Bueno, con la imagen que están visualizando nosotros nos vamos a poder ubicar en lo que es la economía centralizada en Lima. ¿A qué se debe esto, no? Nosotros primero vamos a definir lo que es esto. La primera razón es que Lima, como bien nosotros ya conocemos, es conocida como el centro económico del Perú, considerada como la ciudad con más oportunidad laboral, y muchas personas deciden por eso mudarse a la capital, ¿no? Porque esperan aquí mejorar sus condiciones de vida. Además, el sector servicios y la industria son las principales fuentes del empleo, atribuyendo esto a los individuos de las regiones del país una mejor vida, ¿no? Ofrece una variedad de servicios, comodidades, ofrece educación, salud, ¿no? Y esto pues también se da, aunque el crecimiento demográfico ha podido ser beneficioso de cierta forma para un desarrollo económico con mejores oportunidades, también implicó una serie de desafíos. Y uno de los principales problemas en la superpoblación de la ciudad de Lima, pues resulta que fue el aumento de la congestión del tráfico, por ejemplo, ¿no? La falta de viviendas asequibles y la presión sobre los servicios públicos. Pero nos vamos a ubicar un poco entre los años 1920 y 1940. En estos años, pues, estaba iniciando el gobierno de Leguía, quien había había estrechado los lazos con respecto a la inversión extranjera, lo cual llevó al auge de la economía, para bien nuestro. Pero se demuestra que los campesinos de la época, que eran los que vivían en provincia, ¿no? Nos referimos a ellos, eran frágiles y pobres, y debido a este movimiento económico por la comercialización, estas personas fueron arrebatadas de sus hectáreas. Entonces, aquí hubo una crisis para estos pobladores que hizo el movimiento migratorio. Este es uno de los primeros momentos que vemos de migración. Sin embargo, en 1969 también hay otro momento en donde el Perú atraviesa una crisis económica, con altos niveles de desempleo y pobreza, a diferencia de lo que habíamos nombrado hace un momento, ¿no? En este momento, quien estaba como líder autoritario era Velasco Alvarado. Este personaje genera un descontento y se suma al liderazgo mediocre, poder de manos que facilitaron la invasión, ya que no existían medidas sólidas y unificadas por parte del gobierno. Se da lo que es la reforma agraria. Esto implicó expropiaciones de terrenos agrícolas, ya que en su momento, al inicio, comentábamos que primero los que eran los pobres fueron arrebatados de sus terrenos y pasan a ser de los hacendados. En este segundo momento, los hacendados pasan a perder también sus tierras, la administración, y estos son obligados a la creación de cooperativas y a la participación del gobierno en su directorio, quienes administran su gran poderío, por ejemplo, ¿no? De la industria azucarera, como es la Hacienda Casagrande, ¿no? Que pierde su administración, y por esto ellos se ven también obligados a salir, ¿no? De provincia y situarse en lo que es Lima. Sin embargo, en los 90, con el gobierno de Fujimori, el ejercicio de una economía social a través del comercio
a través del libre comercio y el impulso de la mano de obra, obligan a las personas a establecerse en Lima, ¿no? Esta migración masiva provocó un impacto negativo en el mercado laboral, ya que el aumento de la oferta de mano de obra, hubo una carencia por salarios, los salarios no alcanzaban para las necesidades básicas, y esto se vio demostrado por INEI, ¿no? Ya que, por ejemplo, en la actualidad, más de 6 millones de peruanos residen en un departamento distinto al que nacieron, y en este caso estamos hablando de los provincianos que emigraron hacia Lima, ¿no? Y estas personas se fueron ubicando en lo que eran los conos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, conocemos el cono norte, el cono sur. Pero otro momento importante por el cual podemos ver el ineficiente accionar del Estado es la época del terror y masacre en provincias. Pues situémonos y vayamos un poco más atrás a lo que pasó en la época del terrorismo, exactamente, ¿no? Esta es una segunda razón importante, ya que en los 80 se desencadena el terror en varias de las provincias, entre ellas Ayacucho, Ancash, Junín, Apurímac, ¿no? Quienes se vieron obligados a huir de sus hogares para subsistir del terrorismo, ya que Sendero Luminoso, por iniciativa de Abimael Guzmán, ingresa a provincia y lo usa como escenario principal. ¿Por qué? Porque su plan de estrategia era comenzar en provincia y luego a ir atacando lo que era la capital, ¿no? Y eso es lo que nos comenta un poco Tramontona en uno de sus escritos, y nos dice y nos define a Sendero Luminoso como una organización terrorista que realiza actos de violencia armada contra la vida, la salud y el patrimonio y la libertad de las personas de un modo sistemático y planificado. Además, con esto podemos definir que la investigación demostró que este grupo revolucionario subversivo tenía toda una ideología bien planteada y que también en los años 60, a través de la dictadura de Velasco Alvarado, quien había estrechado sus vínculos con Cuba y Chile, pero con el Frente de Izquierda, había hecho el camino para este grupo revolucionario terrorista, ¿no? El país y los gobernantes de ese entonces no estaban preparados para esta ola de terror que se iba a suscitar. Y bueno, y esto propicia que la gente que vivía en estos lugares, en estas zonas, quieran escapar, porque durante estos periodos de terror en provincia, por ejemplo, la gente, para poder salvaguardar sus vidas, en el caso de las mujeres las escondían o las disfrazaban, les cambiaban la identidad. En el caso de niños y no, los hombres, porque ellos eran los que eran tomados para ser partes obligados de este grupo terrorista, los escondían en los cerros. Se crearon también lo que eran las rondas campesinas, ¿no? Y todo esto obliga, ¿no? a que los migrantes salgan, pero el Estado también, al querer dar frente, una de sus primeras acciones fue matar a estos campesinos. ¿Por qué los matan, no? Porque toman como solución que si había el grupo subversivo en Ayacucho, pongamos el caso, pues vamos a matar allá, ¿no? Hay que eliminarlos a todos, los englobaban. Entonces, esto ocasiona en realidad el terror para toda esta gente que busca salir de provincia y ubicarse en Lima, donde ellos creían que iban a encontrar mejoras a su vida, ¿no? A pesar de que Lima también vivía el caos, pensaban que alejados de lo que era el centro de Lima, ¿no? Podían subsistir con mejoras, podían tener vivienda, podrían tener salud, alimento. Pero hay un factor adicional, ¿no? Que es más situado en la realidad, que Natalia lo va a comentar. Gracias, Lucero. Sí, realmente el origen de la migración de estas personas llevó a una problemática que vivimos hoy en día, como es el tráfico de terrenos ilegales, principalmente en la ciudad de Lima, ¿no? Toda esta migración de personas que vinieron de provincia a Lima, en un inicio lo hicieron básicamente para poder conseguir una vivienda, ¿no? El sueño de tener un terreno propio, una casa propia, ¿no? Sin embargo, nuevamente el Estado peruano les falla a ellos como pobladores, ¿no? Y en realidad muestra nuevamente su ineficiencia. ¿Cómo? Bueno, ellos promulgaron la ley 26687, ¿no? Esta ley, la cual obliga al Estado peruano a otorgar títulos de propiedad a tierras que han sido previamente ocupadas y compromete al Estado peruano de asegurarle servicios públicos como luz y agua. Si bien es cierto, la intención del gobierno fue poder regularizar la situación de estas tierras ocupadas. Sin embargo, esta ley ha provocado un efecto no deseado, el efecto contrario, ¿no? Que aparezcan invasores que se aprovechen de esta legislación para un beneficio personal, ¿no? Estos oportunistas invaden propiedades tanto públicas como privadas, no con la finalidad de tener una casa propia, sino
con la finalidad de poder comercializarlas de manera informal, sin que puedan respetar un proceso legal ni considerar tampoco el factor social o ambiental que esto conlleva, ¿no? Actualmente tenemos dos modalidades de invasión de terrenos. Podemos hablar de la invasión de un área rural en la cual las personas toman áreas de cultivo, las lotizan y luego exigen que el Estado peruano pues coloque lo que son servicios públicos como luz, agua, desagüe y que también les haga vías de penetración, ¿no? Como lo que son pistas, veredas. Al lotizar estos terrenos que son de cultivo, lo que lleva a esto es que hay un deterioro irreversible, tanto los suelos como también el impacto ambiental que es significativo, ¿no? Otro punto en el cual también sufre esta invasión son las áreas urbanas, ¿no? Principalmente se da en las ciudades grandes, por ejemplo, como aquí en Lima, ¿no? En la cual las mafias hacen uso de la fuerza y toman posesión de estas tierras, las lotizan y después proceden a venderlos, ¿no? Es imprescindible que el Estado peruano use las leyes y también que promulgue leyes que sean mucho más severas en contra de estas personas, ¿no? Para que se puedan desarticulen estas mafias, ¿no? Y poder acabar con esta problemática en la cual hoy en día vemos día a día, ¿no? Además de ello, durante las últimas décadas se ha visto un incremento de la expansión urbana en Lima, ¿no? Por ejemplo, más del 90% de esta expansión ha sido de carácter informal. Se estima que desde el año 2001 el 93% del suelo urbano creado corresponde a una urbanización informal, lo conocido como los asentamientos humanos, ¿no? Que carecen de una habilitación urbana completa, ¿no? Además, estos inescrupulosos, las mafias y comerciantes de terrenos usan los avances tecnológicos. Por ejemplo, usan ahora las redes sociales, plataformas como Marketplace para poder ofrecer estos terrenos que ellos invaden, ¿no? En los cuales están lotizados. Usando la tecnología llegan mucho más rápido y a muchas más personas ofreciendo estos terrenos con un depósito inicial de 100 soles, la cual llama a muchas personas que están interesadas en adquirir un terreno propio a bajo costo, ¿no? El problema principal de esto radica en que estas mafias no tienen la capacidad ni la autoridad legal de poder darles títulos de propiedad a los compradores. Sin embargo, les prometen que las municipalidades le pueden dar una constancia de posesión, ¿no? La constancia de posesión no les va a garantizar que el terreno sea suyo. Sin embargo, las personas que adquieren estos terrenos confían en que en algún momento van a poder obtener su título de propiedad, ¿no? Esta ley, esto es básicamente responsabilidad del Estado peruano, ¿no? Quien en vez de poder crear, en lugar de poder crear créditos de vivienda que sean accesibles para todos los sectores de pobladores en Lima, lo que hace es ampliar la ley, ¿no? La ley la cual en un inicio permitía solo hasta el 31 de diciembre del año 2004 que todos estos invasores obtengan su título de propiedad. Pero, ¿qué pasó en el año 2021? 104 congresistas votaron a favor en ampliar el plazo de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2015, lo cual ha ocasionado y ha alentado a las mafias y estas personas inescrupulosas a que sigan invadiendo terrenos y se sientan respaldados por el Estado peruano, ya que en algún momento estas personas iban a formalizar estos terrenos invadidos. En virtud de lo que hemos argumentado, Natalia, nosotros podemos definir que es posible sostener que la invasión de Lima se llevó y sigue realizándose por el deficiente rol del Estado, ¿no? Tú nos hablabas hace un momento sobre las leyes, cómo los gobiernos regionales o cómo las municipalidades actúan. Además, ya nos habíamos situado en un inicio en lo que era el origen de este movimiento, ¿no? A través del saqueo de las tierras, la reforma agraria, el terrorismo. Cómo impulsa a los migrantes a instalarse en Lima con el fin de poder vivir bien. Sin embargo, el mercado de terrenos no puede resolver estos problemas y su resolución pasa por una intervención sostenida del Estado para reorientar el proceso de modernización del campo, ¿no? En el contexto de un modelo global de desarrollo incluyente y equitativo. Por ello, es fundamental que no solamente centralicemos las miradas a Lima, sino visualicemos un poco más allá de lo que tenemos, nos vayamos a provincia, que la economía no esté solamente situada aquí, que ya en parte se ha realizado, ¿no? Que se busca eso, que no esté, que las regiones ya presenten su propio movimiento económico, ¿no? Con eso concluimos lo que es esta exposición. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Lucero. Gracias también a los que nos escucharon. Ya.